yo te quiero preguntar, ¿tú crees que en razón de lo que pasa en Estados Unidos con un presidente decadente como Joe Biden, que pareciera que es representativo de un Congreso que en promedio tiene 62 años de edad de Estados Unidos, un Senado que en promedio tiene 68 años de edad, con senadores que llevan toda la vida religiéndose, un presidente octogenario que solamente entiende el mundo a punta de bala y a punta de amenazas, con los fenómenos de gentrificación en las ciudades que están cada vez más sacando a los pobres a las orillas y que se las arreglen como pueden, con un país que no tiene seguridad social en materia, por ejemplo, de salud, que te puede costar la fortuna o los pocos ahorros que tengas si te llegas a enfermar en Estados Unidos. ¿Tú crees que eso, y bueno, con un presidente con niveles de rechazo tremendos, ¿no? Por encima del 68%, de acuerdo a lo que dice el sitio 538, que es un concentrador de encuestadoras. ¿Tú crees que eso se traduzca en la falta de capacidad estadounidense también al exterior para obligar a que los países hagan lo que Estados Unidos quiere que haga? Por supuesto que no. Sí, efectivamente, Estados Unidos en las últimas décadas ha empezado a tener menos poder para obligar a los países a que hagan lo que se decide en Washington. Pero sí quisiera aclarar que sigo sin creer al 100% que un presidente sea el que pues determine el destino de un país o incluso del mundo, ¿no? Entonces, y menos el presidente Biden, que se le pierde la pluma en la última firma que hizo, pues si tú lo ves, le da la pluma a uno que ni era y el otro se le queda viendo así como y de pronto. Entonces, no por criticarle la salud, sino porque todos podemos pasar por lo mismo, pero yo creo que sí está muy disminuido psicológica, física o mentalmente, se ve, que yo creo que para que tome unas decisiones sean en beneficio del poder de Estados Unidos o en beneficio del pueblo, en beneficio de una élite que controla el mundo, lo veo muy difícil, lo veo muy difícil. Entonces, no lo creo, siempre he creído que el mundo está controlado por una asociación de grandes corporaciones, de las corporaciones que manejan la economía, y tú lo dijiste al principio, no es el poder militar el que maneja el mundo, más allá pues está el poder económico o el interés en el poder económico y de ahí se desprende entonces lo demás. Entonces, efectivamente, Estados Unidos parece ser como Estados Unidos, pues que cada vez tiene menos poder como para someter a los países. Sin embargo, lo que no podemos saber, esto es lo que yo creo, lo que no podemos saber es cuáles son las decisiones a más grande nivel en los que manejan los dineros de todo el mundo para saber si eso es efectivamente lo que quieren. Lo que nos habían mostrado con todas las corporaciones, incluidas las de Hollywood, era que esas élites querían que la representación física del poder, es decir, la representación militar, fuera la que imperaba desde la bandera de los Estados Unidos, pero ahora no sabemos para dónde. Entonces, bueno, yo reconozco que estamos o lo veo, que estamos en un momento de un cambio tremendo y que este cambio o esta transición no es tampoco de la noche a la mañana, sino es una transición que probablemente podremos verla con claridad en el 2050. De hecho, ya las proyecciones las tenían desde el 2000, que en el 2050 íbamos a ver un mundo tripolar perfectamente bien definido. Entonces, sí, contestando a tu pregunta, efectivamente no está en su mejor momento Estados Unidos y sí está perdiendo poder como para someter a los países, sobre todo a los más poderosos, a que hagan su voluntad. Sin embargo, insisto, no creo que sea la decisión ni de un presidente, en este caso Biden, ni la decisión de Washington, sino de este conglomerado de una cooperativa de élite, digamos así, del mundo que maneja el dinero o parte o la mayoría del dinero del mundo que le esté apostando por otras cosas que aún no sepamos y que probablemente las vamos a ver con claridad en las próximas décadas. Entonces, estamos hablando, Roberto, de una corporocracia, es decir, las corporaciones
gracias al cabildeo que sí es permitido por la segunda enmienda constitucional en Estados Unidos, perdón, la primera enmienda constitucional en Estados Unidos, influyendo en las decisiones políticas, en este caso que formalizan decisiones previamente tomadas? Yo creo que sí, y yo creo que si nos fijamos un poco, si hacemos un poco de exégesis en la historia de Estados Unidos, sin meternos a la teoría política, pero sí en una cuestión de antropología y economía, podríamos ver que la Constitución de Estados Unidos, se me está ocurriendo en este momento definirlo así. Digo, ya lo había estudiado desde antes, pero en este momento me viene a la cabeza que fue la formalización de la corrupción. Mientras en otros países, en ese momento, hace 300 años, no estaba permitido que el capital o el capital privado presionara o obligara al gobierno a hacer cosas. En Estados Unidos, pues se formalizó, ¿no? Se formalizó porque el cabildeo se puede hacer perfectamente, es más, está reconocido por el derecho constitucional, y entonces, bueno, pues son las corporaciones prácticamente las que muchas, si no es que siempre, pues toman las decisiones, influyen en las decisiones, presionan para que se haga, y finalmente se termina haciendo porque pues por eso fue la economía más grande del planeta y el poder militar más grande del planeta en los últimos 30, 40 años. Entonces, ahí podemos ver que es no la decisión gubernamental, ni mucho menos la preocupación por el pueblo estadounidense, sino la decisión que viene de la presión económica de los grandes corporativos.